Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos el manejo de cotizaciones para el módulo de facturación con nuestro software SCI. Comencemos. La idea de la cotización es que yo pueda sentar como una especie de prefactura, un documento, una cotización a la que le pueda hacer seguimiento y que en el momento en que necesite facturarla yo no tenga que repetir el asiento de la factura manual, sino que pueda asentar esa factura con base en la cotización que ya había hecho. Para iniciar el manejo de cotizaciones ingresamos por la ruta Documentos, Asentar, Cotizaciones. En el asiento de cotización él me abre una captura muy parecida a la venta. Tenemos inicialmente el número de cotización que lo va a manejar el sistema automáticamente, cuál es la fecha de la cotización, cuál es la fecha de vigencia, hasta cuándo está vigente estos precios que le estoy ofreciendo a mi cliente. Por ejemplo, modificable, él me va a calcular automáticamente los días de vigencia, me pregunta cuál es el descuento en valor, cuál es el concepto de factura, presiono F2 y puedo consultar de mi tabla de codificación con qué concepto de facturación va a quedar más adelante, a qué cliente le estoy haciendo esta cotización, presiono F2. Siguiente a esto, cuál es el vendedor, cuál es el NIT que le corresponde, el plazo, descuento por pronto pago, 99 quiere decir no aplica, lista de precios 00, o sea el precio que tiene la referencia en el Cardex, el porcentaje de descuento comercial se aplica, cuál es la dirección del cliente y cuál es la dirección de envío. Siguiente, mensaje dentro de la cotización. Recuerde que este mensaje variable aparecería sobre el documento impreso, se visualiza en el documento impreso. Por defecto viene con una N que significa no aplica. Si miramos en la parte inferior en la barrita de descripción nos da entonces las dos opciones, N ninguno o V si tenemos un mensaje variable o una observación. Si tenemos un mensaje variable, en el siguiente recuadro me va a pedir el código de mensaje, cualquiera, por ejemplo 001, y ya podríamos digitar entonces el mensaje de la cotización. Mensaje entonces, 3 líneas que se visualizarían impresas sobre el documento físico. Clic sobre aceptar. Siguiente a esto tenemos el detalle de la cotización, a qué bodega corresponde, presionamos F2, en este caso va a ser de mi bodega de producto terminado, qué producto estoy cotizando, presiono F2. Siguiente a esto, el tipo de unidad que se maneja, la cantidad que estoy cotizando, el precio que estoy cotizando, porcentaje de descuento y tipo de IVA. Internamente ya esto tendría todo el amarre de cuentas contables necesarios. Esto viene desde la configuración de la tabla en la transacción 30. En la parte inferior tendríamos totales, total bruto, subtotal, IVA y la parte del neto a mano derecha. Solo se convertiría en un documento contable en el momento en que se realice la factura con base en esta cotización. En la parte inferior entonces clic sobre el botón grabar, desea grabar los datos sí, y tenemos la cotización número 1. Me pregunta si desea imprimirla, le puedo decir que sí. Y para imprimir tenemos 3 opciones estándar, lo va a imprimir en un formato papel, o lo va a imprimir en un formato preimpreso o media página. Recordar que en todo lo que aplica a formatos estándar, preimpreso es un formato estándar de ilimitada, preimpreso y prenumerado, papel es hoja en blanco tamaño carta y media página sería hoja en blanco tamaño media carta. Esta puede salir en media carta. La quiere ver por pantalla o la quiere ver por impresora y clic sobre aceptar. Tenemos entonces la vista previa de mi cotización para imprimir y enviar al cliente si la necesito. Observación en este punto, recuerde que si lo desea también se puede diseñar un formato gráfico de la cotización con una forma ya más vistosa de acuerdo a la necesidad de la empresa. Cierro mi impresión de cotización. Recuerde que si en algún momento desea reimprimirla puede ingresar por la ruta Documentos, Impresión, Cotizaciones. Nos pediría entonces los mismos datos que acabamos de mencionar.
Siguiente, para el manejo de cotizaciones por el menú Reportes, Cotizaciones. Tenemos algunas opciones de cotizaciones, revisar cotizaciones por cliente, cotizaciones por vendedor, cotizaciones por referencia, cotizaciones por fecha, por estado o por documento. Recuerde que todos los reportes en general son de exploración, verificar cuál es el que más le puede aplicar. Por ejemplo, revisar un reporte de cotización por estado. Si quiero ver cuáles son las cotizaciones que están digitadas, aún no han sido facturadas, cuáles han sido las cotizaciones que se pasaron a pedido en el módulo de logística o cuáles cotizaciones están ya en estado facturado. Quiero ver todo en este caso, clic sobre aceptar y él me permitiría entonces ver las cotizaciones. En este caso, cotización número 1, de nuevo fecha de cotización, fecha de vigencia, a nombre de qué cliente y qué cantidad hay pedido. Reportes para control. Para convertir esta cotización en una factura, podemos entrar por la ruta Documentos, Asentar, Ventas, Facturas desde Cotizaciones. Hay una observación: si maneja el módulo de logística, en el módulo de logística, en la captura de pedidos, también está la posibilidad de asentar un pedido directo o asentar un pedido desde cotizaciones. Se puede hacer desde cualquiera de los dos módulos. En este caso, factura desde cotizaciones, me pregunta cuál es el número de la cotización. Si no recuerdo cuál es el número, puedo consultarlo con F2. Presiono F2, selecciono la cotización y clic sobre aceptar. Me abre entonces la captura de cotizaciones con todos los datos iniciales. Ya usted modificaría los datos que necesite. Si no es el cliente, si cambia el vendedor, si cambia el mensaje o las condiciones, lo que se determine. Si simplemente el contenido era el mismo, puedo en la parte inferior presionar clic sobre el botón grabar. ¿Desea grabar los datos? Sí. Y ya tenemos grabada la factura número FC0003. Esta cotización entonces ya se convirtió en factura. Ya tenemos un documento contable generado por esto. Me pregunta si lo quiero imprimir. Para el ejemplo yo le voy a decir que no necesito esa factura. Recuerde ya la gestión normal de facturación, documentos, impresión, ventas, si lo necesita. Siguiente, si pasamos por la ruta Documentos, Corregir, está la opción de corregir cotizaciones. En estas cotizaciones, las cotizaciones se dividen en dos partes. Tenemos la parte del encabezado, que nos mostraría información general sobre cada cotización, qué número es, de qué cliente, de qué NID, de qué plazo, dirección de envío, concepto de factura, y en la parte inferior el estado. En este caso podemos ver que el estado de esta cotización ya es facturado. En la misma opción de cotización que estábamos mencionando, tenemos los detalles de las cotizaciones. Los detalles corresponden a cada uno de los ítems que correspondan a esa cotización. Tendríamos entonces de ese número de cotización, qué cliente, cuál es la bodega, cuál es la referencia y el producto que estoy cotizando, cantidad y precio. Si en algún momento necesita modificar una cotización, puede editarla, F5 o el botón de editar, y modificar cualquiera de los datos que se le activen. Recuerde solamente tener presente: si necesita modificar, puede modificar el encabezado, que son datos generales, o el detalle, que serían los productos que hacen parte de esa cotización. La observación en este punto es que las cotizaciones se pueden reutilizar. Yo ya tengo una cotización en estado facturado, pero si de esa misma cotización yo necesitara generar una nueva factura, sin ningún problema podría retomar de nuevo documentos, asentar, ventas, facturas desde cotizaciones y llamar de nuevo la misma cotización. Es decir, la cotización también le podría servir como una especie de plantilla para facturar. Si siempre tengo que facturar lo mismo, puedo asentar una cotización y desde ahí empezar a hacer diferentes facturas. Solo está la observación: la cotización ya se encuentra en estado facturado, ¿desea continuar? Sí. Y vuelve y me carga la información, pero en este caso para la factura número 4 si lo necesitara. Igual la puedo grabar. Tenemos entonces asientos de cotizaciones, corrección de cotizaciones y facturar las cotizaciones y facturar desde cotizaciones. Siguiente a esto, por la ruta Procesos, Cierres, tenemos un cierre de cotizaciones. Las cotizaciones se pueden cerrar o borrar para que en el punto de cotizaciones pendientes
por documentos, corregir, cotizaciones, no me aparezcan las cotizaciones que no necesite. Si la cotización ya terminó su ciclo, ya está en estado facturado y no la necesito, o la cotización se canceló, le envié la cotización al cliente y no llegamos a un acuerdo final, no se va a facturar, yo puedo cerrar mis cotizaciones para que se me borren de las que hay pendientes por facturar o de las que están simplemente en proceso de facturación. Cuando voy a cerrar una cotización, él me da 3 opciones: puedo cerrar la cotización por cliente, puedo cerrar por número de cotización o por fecha de cotización, según su necesidad. En este caso podría cerrar por número de cotización y sería la cotización número 1. Puedo consultar sobre los rangos de cotización con F2, cuál es la cotización que quiero cerrar para estar seguro, y clic sobre aceptar. Me dice: este proceso traslada las cotizaciones que tenga el cliente y se encuentren al histórico de cotizaciones. ¿Desea realizar el proceso? Sí. El proceso terminó exitosamente. Como era la única cotización que yo tenía y la acabo de cerrar, si ingreso por la ruta documentos, corregir, cotizaciones, encabezado o detalle según el tema que decíamos, me dice: en este momento el archivo está vacío y no tiene cotizaciones pendientes. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.